Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network. Dar una opinión es algo sencillo. Basta con conocer un solo dato sobre un tema y vencer el miedo a decir lo que se nos ocurra. Claro que al dar una opinión así, nos exponemos a decir algo que no sea correcto o verdadero. En el tema guadalupano suele suceder eso más seguido de lo que nos gustaría admitir. Son muchas las opiniones al respecto y muchas de ellas surgen de un sentimiento más que de un conocimiento. Monseñor Chávez, siendo un investigador apasionado, hace énfasis en la importancia de saber buscar la información que uno necesita sobre cualquier tema que quiera estudiar y más aún sobre el que quiera opinar. Realmente les quiero decir que esto de buscar las fuentes históricas es como de Sherlock Holmes, ¿verdad? Andar buscando a dónde están las fuentes y por qué llegaron allá y todo lo que se ha desprendido de todo esto. Es fascinante, pero necesitas mucho tiempo y mucho dinero para andar haciendo todo eso. Pero bueno, se dieron las cosas, gracias a Dios, y conseguí un montón de documentos. A lo largo de los años que ha estado relacionado con las apariciones en el Tepeyac, Monseñor ha escuchado infinidad de veces a gente diciendo que no existen fuentes históricas que avalen las apariciones, o ni siquiera la existencia de personajes como Juan Diego. Él mismo ha logrado armar una colección de títulos que hablan sobre el tema y que respaldan su investigación. Aquello de que no había documentaciones, de que no habían estudios y que no había nada, eso es totalmente un engaño terrible, ¿no? Yo ahí fue cuando comencé a hacer mi bibliografía, creo que hablé de ello la vez pasada, 3,355 títulos sobre la Virgen de Guadalupe. O sea, eso es un fraude, eso es un falso de que no hubieran estudios. Porque es muy cómodo desde el reposet decir no hay documentos. No, hay que ir a los archivos. No nomás desde el reposet, ¿verdad? Pero claro, encontrar esos archivos no es cosa fácil. Muchos de esos archivos están repartidos en distintos lugares a lo largo del mundo. Por ejemplo, obviamente el archivo de la Basílica. En la Biblioteca Vaticana hay varios documentos sobre la Virgen de Guadalupe, claro. Hay que hacerle como de Sherlock Holmes para ver por qué llegaron allá. En la Biblioteca del Congreso de Washington hay algunos documentos. Lo curioso es saber cómo llegaron allá. Cuando Estados Unidos nos hizo el favor de invadirnos, ¿verdad? Se llevó mucha documentación que se encontraba en la Universidad Pontificia de México, donde estaba toda la colección de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y allá fue a dar, ¿verdad? El gobierno de México pidió el regreso de documentos así. Algunos regresaron, otros se quedaron. Y aunque no lo creas, uno de los grandes conquistadores de la historia también influyó para que documentos guadalupanos terminaran repartidos en otros lugares. Biblioteca Nacional de París. En mucho aquí también se tienen documentos guadalupanos y tal parece que fue cuando fue invadido el Vaticano por Napoleón y muchos de los documentos del Archivo Secreto Vaticano fueron a parar a París. En el archivo de la UNAM también se encuentran algunos textos y en el archivo de Indias hay muchísimos más. Y claro, en ellos encontramos algunos datos curiosos. Por ejemplo, aquí están 2 cartas de Diego de Santa María en donde pide, estoy hablando de cartas de 1574, 1575, en donde este señor fue a México para ver la cuestión de Guadalupe. Él es un jerónimo. Un fraile de la Orden de San Jerónimo. Que fue enviado por el monasterio guadalupano de Extremadura. Digo, un monasterio, quien ha estado en Extremadura sabe lo que estoy diciendo, de un gran, bellísimo, precioso monasterio de Extremadura, de oro y plata, y toda la sacristía son pinturas de Zurbarán. O sea, estamos hablando de un monasterio precioso, ¿verdad? Y resulta que va a México y lo que no se esperó jamás encontrarse es que si había tanta veneración y pusieron una cosa de Guadalupe, lo hayan hecho en un lugar que ni siquiera era camino, en el llano del Cerro del Tepeyac, donde cuando era tiempo de lluvias inundaba la ermita de adobe, de piedra, de 3x6, lo inundaba el lago salado de Texcoco. ¿Cómo es posible, verdad? Que supuestamente si lo traían de acá, de Extremadura, ¿cómo es posible que hicieran, perdón, verdad? Pero esa chocita, ¿verdad? Para una devoción que supuestamente venía de Extremadura. Incluso esas cartas contradicen la idea de que la devoción guadalupana había sido traída desde España. Él mismo se da cuenta que no es así, incluso lo dice en su carta. Es más,
Este señor trata de quitarle el nombre de Guadalupe y dice que se llame de otra forma, porque no Guadalupe. Pero bueno, de eso ya hablaremos a detalle en episodios más adelante. Monseñor recapitula sobre el uso del método histórico para esta investigación y recuerda cómo fue descubriendo poco a poco la riqueza de documentos con la que contábamos para conocer más a fondo el suceso guadalupano. Esto no quiere decir que Miguel Sánchez, que te acabo de decir, de 1648, así como Luis Becerra Tanco en 1675, así como Francisco de Florencia en 1689, hayan expresado lo que pasó en la colina del Tepeyac a su modo, en su forma, pero no pretendía poner palabra por palabra el Nican Mopogua de Antonio Valeriano, que es uno de los escritos más antiguos que existen sobre la Virgen de Guadalupe, 1545-1546. Es ese documento que se llama Nican Mopogua. A inicio de los 80s, cuando comenzaba el proceso de canonización de Juan Diego, se conformó la primera comisión para la investigación. Lamentablemente, los resultados que se obtuvieron de ella no fueron los mejores que podíamos esperar. Aquí voy a decir una cosa que me responsabilizo en lo que estoy diciendo y que pues me perdonen los que pudieran sentirse mal, pero pues aquí trato de ser lo más verdadero, porque si no, no se entendería por qué hacen una segunda comisión histórica. La primera comisión histórica, ninguno era historiador, muy pocos que más o menos eran los historiadores, pero como auxiliares. Ningunos estaban oficialmente en la comisión aprobada por el Vaticano, como historiador me refiero. Había gente bastante buena, bastante capaz, y empezaron a reconocer documentos históricos y todo esto. Ellos confiaron en otra persona para que todo esto se pusiera en máquina, se pusiera en orden. Recuerdo que en aquel entonces no había facilidad de computación ni nada de eso, era máquina de escribir, como todos sabemos. Y así trató de hacer el trabajo y trató de sacarlo adelante. Y para esto se hace lo que se llama la positio. La positio es la exposición de la vida y las virtudes del supuesto santo en investigación. Se realiza con la mayor documentación histórica que se pueda conseguir sobre dicha persona. Esa positio se hizo. Estoy hablando de antes de la beatificación de Juan Diego, es decir, estamos hablando de 1989, 1990, antes de la beatificación. La beatificación fue el 6 de mayo de 1990. Y ahí viene el caos. El resultado es que la positio estuvo bastante deficiente en cuanto a presentación. Faltas de ortografía, un latín que se nota que la persona que escribió esto pues no sabía. Entonces fue lo voy a decir con pena, pero la Congregación para la Causa de los Santos determinó que la positio fue la más vergonzosa de toda la historia de la Congregación para la Causa de los Santos. Y te digo, me estoy responsabilizando de lo que estoy diciendo, porque yo como postulador tuve que lidiar con eso, tuve que afrontar eso, que no había forma de evitarlo, porque pues teníamos la positio en mano y además yo mismo hice todas las correcciones de la positio y pidió la Santa Sede que jamás se publicara. La positio es lo primero que se publica, la vida y virtudes del santo, sin embargo en esta ocasión no. Y quiero aclarar una cosa, ¿para qué? ¿Hay documentos suficientes para la beatificación? Sí. ¿Son documentos bien encontrados? Sí. ¿Hay muchos de ellos que tienen esta convergencia de las fuentes? Sí. El problema estuvo en la manera en la que se presentó dicho documento. Un trabajo lleno de faltas de ortografía, pues simplemente es vergonzoso. Bueno, así pasó y por eso el Papa lo pudo beatificar, pero no estaba nada bien visto la situación, como ven. El problema no terminó ahí. De aquí se aprovechó en mucho y bastante bien, digamos, los que estuvieron en contra de la Virgen de Guadalupe como aparición, en contra de Juan Diego como existencia. O sea, les dio material como para estar en contra, pero vuelvo a repetir, las fuentes estaban bien y comenzaron a engañar prácticamente al Santo Padre y a los obispos diciendo de que no había ningún documento sobre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, que no se había estudiado, etcétera, etcétera. Obviamente en la Santa Sede muchos de ellos lo creyeron. Y bueno,
Por eso, ahora sí me entienden, por eso la Santa Sede, evitando pues toda esta situación tan complicada, mandó a hacer una segunda comisión histórica. Y ahí están los que formamos el centro de la comisión histórica, la segunda. Por eso ahora se entiende. La Santa Sede dijo, tienen que hacer ustedes una especie de posición, porque la primera posición no se puede quitar, tiene que ser, pero con una segunda posición que se terminarían siendo un libro, para que publicando este libro, los que estuvieran en contra de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, no solamente la manera en que se expresó, en que se manifestó, sino en contenidos profundos, pudieran entonces lanzar todo lo que ellos quisieran, ¿verdad? Y entonces contestar o no, lo que sea. El papel de Monseñor en la postulación de esta canonización, como ya lo hemos dicho, lo llevó a convertirse en uno de los máximos expertos en dicho tema. Y su riguroso método de investigación le ha permitido tener una envidiable bibliografía al respecto. Y cómo me gustaría mostrarle los documentos en mano, documentos en donde están. Alguna referencia obviamente voy a tener. Obviamente les voy a mostrar algunos de ellos, pero me gustaría muchísimo cómo poderlo hacer, porque tengo un rollo con cada uno de estos, poniendo a cada uno de estos documentos en diferentes columnas. Cada columna de 5 centímetros es un año. Y así pongo el Papa que está reinando en la iglesia, el rey, el virrey, etcétera, y pongo los documentos que estamos encontrando en todos los archivos del mundo. Ese rollo lo hice en el 2004. La verdad, no he tenido tiempo para actualizarlo, pero bueno, este rollo del 2004 mide cerca de 40 metros, el rollo de documentos históricos. Y eso de que no hay documentos en todo un siglo es totalmente falso. Ahí, por lo menos, están marcados 333 documentos que, vuelvo a repetir, tengo los lugares, es más, algunos de ellos lo tengo físicamente, digamos, fotografiado, otros tengo lo más importante, lo más sustancial de cada uno de los documentos y se pudieron enmarcar en este rollo muy largo. Yo creo que si ahorita lo actualizo, tendrá ese rollo más o menos unos 50 metros. O sea, para que vean que claro que hay documentación. A ver si traigo fotografía por lo menos del rollo, ¿verdad? Para que más o menos lo vean, porque tenerlo aquí en este cuartito está muy difícil. Lo he puesto en algunas conferencias que hemos tenido en alguna catedral y más o menos la catedral ha dado el ancho para este tipo de documentación. Aunque Monseñor no pueda mostrarnos físicamente ese magnífico rollo bibliográfico, sí nos ha podido compartir mucha de la información que ha extraído de ahí. En el próximo episodio seguiremos explorando algunas de las fuentes históricas que respaldaron la canonización de San Juan Diego. Hablaremos del papel de Fray Juan de Zumárraga, de los escritos del Padre Miguel Sánchez y Fray Pedro de Rosas, y de lo que se conoce como el método guadalupano. Así que síguenos en tu plataforma favorita y en las redes sociales para que sepas en cuanto lo publiquemos y no te lo pierdas. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.